estas vitaminas de las 12. Queremos saludar en primera instancia a la pastora Fabiana, que hoy es su cumpleaños, así que pastora Fabi, feliz cumple. Muchas gracias, eres una bendición súper grande, gracias por todo tu amor, toda tu entrega, todo lo que inviertes en cada uno de nosotros. Así que esperemos que tengas un día hermoso, precioso y que te mimen mucho. Amigos, ayer, el 16, hemos comenzado con nuestro reto o nuestro tiempo especial con el Evangelio de Marcos. Hemos hablado un poquito en las células cómo va a ser este mes de diciembre o en esos días especiales, y lo quiero volver a repetir. Acá tenemos nuestra lista. A ver. La receta para un fin de año victorioso y un 2021 de cosecha. Cada día estudiar un capítulo del Evangelio de Marcos, que hoy nos toca el segundo capítulo. Si no has leído el primer capítulo, hoy te puedes poner el día todavía. No te quedes, si no, súbete al tren y comienza con nosotros. Aviva tu oración personal. 1 hora al día con el Rey. Y ahí la primera parte es muy importante, que sea realmente viva, ¿ok? Aviva tu tiempo de oración. Y eso es súper importante, que tengas esos tiempos y esa hora con el Señor, con el Espíritu Santo, pero que no sea una cosa seca y tengo que hacer 1 hora, sino realmente que esté avivado, que esté lleno del Espíritu Santo, que lo alabes, que te encuentres con su presencia, que tengas revelación de su palabra y que realmente te llenes de su poder y que recargues tu fe. Orar en equipos de 2 por teléfono, compromiso inquebrantable. Búscate una persona con la que oras todos los días por estos 16 días. Si no sabes con quién orar, puedes hablar con tu líder de célula y te va a ayudar a encontrar una persona. Oración de acuerdo por varios puntos. ¿Qué es de acuerdo? Que nosotros nos unimos y nos ponemos de acuerdo con todo el ministerio, con el ministerio de Alemania, y nos ponemos de acuerdo y oramos por uno por el otro, por nuestra familia, por avivamiento, por Israel, por nuestra nación, por el Perú y por el ministerio de todos en su totalidad y a nivel mundial. Entonces esos serían los puntos por los que vamos a orar. Ahora, nosotros hemos comenzado ayer con el capítulo de Marcos y hoy seguimos con el capítulo 2. Pero quiero hablar un poco sobre lo que hemos leído ayer en el capítulo 1, que realmente me tocó bastante. Y antes de leer unos versículos, no vamos a leer todo el capítulo porque es larguito para este tiempo que tenemos acá juntos, pero les quería compartir algunas cosas que me parecieron bien interesantes. Pero lo que hice primero es busqué un poquito sobre el Evangelio, como unos datos interesantes, y parece ser que el Evangelio de Marcos fue el primero que fue escrito y redactado. Es el segundo libro en el Nuevo Testamento, primero es Mateo, después Marcos, pero parece ser que Marcos fue el primero que se redactó, y eso pasó a finales de los años 60 después de Cristo, o poco después del año 70, por ahí. Y parece ser que fue escrito en Roma por el lenguaje que usan en el texto original y todo eso. Y es interesante cuando nosotros comenzamos a leerlo que Marcos se mete de frente al ministerio de Jesús. No habla sobre el nacimiento de Jesús, no habla como María queda embarazada, sino va de frente al grano, va de frente a su ministerio. Sabemos que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó con su ministerio, y se mete de frente ahí, ¿ok? Así que vamos a comenzar a leer unas partes nomás otra vez, porque si no es demasiado, pero quería compartir un par de cosas con ustedes, lo que a mí me llamó mucho la atención. Juan el Bautista prepara el camino. Esa es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. El Hijo de Dios comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábrenle camino. Entonces acá ya profetizan sobre Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, justo del profeta Isaías. Y es interesante porque cuando ahora seguimos, dice, ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para mostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Entonces justo ahí leemos que está en el desierto.
justo, igualito como dice la profecía. Toda la gente de Judea, incluso los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Acá quiero hacer un paréntesis. Es muy interesante cómo la Biblia describe a Juan. Primero, que Juan preparó el camino para Dios o para Jesús. Y que él les decía que tienen que confesar sus pecados y luego los bautizaba en el río Jordán. El río Jordán no es tan romántico como nos lo imaginamos. Muchas veces es bien feíto. El agua es como amarillo, bien asquerosito. Mucha gente se emociona y cuando van a Israel sí o sí quieren que los bauticen también. Pero sinceramente no sé por qué usaron ese espacio. Quizás antes era más limpia, no lo sé, pero hoy en día no te bautices ahí. Pero Juan bautizaba ahí. ¿Y qué dice de Juan? Usaba ropa tejida con pelo rústico de camello. Entonces yo que trabajo bastante con telas. Hay telas que son bien suaves, que son ricas a la piel. Y acá dice que usaba pelo rústico de camello. El camello tiene pelo bien áspero. Imagínense, de eso se vestía. Y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. ¿Y saben qué comía? Comían langostas. Y langostas son esos bichos que vuelan y que son pestes y se comen todas las cosas en el campo. De eso se alimentaba Juan. Y de miel silvestre, o sea, iba al panal de abeja, agarraba miel y se lo comía. Entonces parece ser que ese Juan era bien salvaje. No era un hombre todo, no sé, de etiqueta, no sé, bien finito, sino era un hombre bien, acá dice rústico, pero parece ser que era bien salvaje ese Juan. Entonces, bien interesante que Dios elija a una persona como Juan para que sea el mensajero de Jesús. Entonces, acá dice, seguimos en el versículo 7, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y eso es tremendo, porque Juan no se pone encima de Jesús. Vemos que la gente venía, era famoso, la gente venía de muchos lados para escucharlo, para ser bautizada por él, para confesar sus pecados. Y dice que él dice que ahí viene alguien mucho superior que yo. O sea, él estaba súper ubicado, él sabía cuál era su lugar, no quería imponerse o hacerse más grande de lo que era, no se creía más de lo que era. Más bien él decía, ni siquiera soy menos que un esclavo que le puede desatar las correas de las sandalias. Y lo que me parece increíble es que él dice de sí mismo que los bautiza con agua, pero que él, Jesús, va a venir y los va a bautizar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había sido derramado en la tierra todavía. Eso significa que Juan, ese hombre tan raro, tan rudo, tan salvaje, tenía una relación tremenda con el Señor. Sabía lo que iba a pasar, era profeta, estaba bien conectado con el Señor para saber todas esas cosas. Porque otra vez, el Espíritu Santo no había sido derramado. Entonces es tremendo la relación que él tenía con el Señor. Después Jesús es bautizado y dice que cierto día Jesús llegó a Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. O sea, Jesús se dejó bautizar en el mismo río donde los demás se bautizaban. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Entonces, lo interesante es que Jesús sigue los mismos pasos que los demás. No hace cosa extra, sino él va y se deja bautizar. No necesitaba confesar sus pecados porque no tenía pecado Jesús, pero sí fue a que lo bauticen, que lo bautice Juan. No dijo, oye, yo como decían los chicos, soy papi crack, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué me vas a bautizar? No, sino se humilló también ahí Jesús y se dejó bautizar por Juan, que era aquel que le abría que le abrió el camino. Y luego dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. No habla más fuerte o más
sobre lo de la tentación. Y en el capítulo 14 dice: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces vemos que Jesús entra y comienza, no deja un espacio porque Juan fue arrestado. Entonces, para que sigan anunciándose las buenas nuevas, ya era el tiempo de Jesús y Jesús se metió. Y él dice que por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Y ahora lo que sigue me hace acordar un montón a el seminario que hemos hecho de Prepárate. Porque ¿qué dice? El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces, quizás el Señor en este tiempo, en estos días, también nos quiere volver a decir eso. No se olviden del seminario que hemos hecho de Prepárate. ¿Estás preparado? Porque dice el reino de Dios está cerca. Si Jesús regresa mañana, ¿tú vas a estar preparado? ¿Cómo podemos prepararnos? Arrepiéntanse de sus pecados. Crean la buena noticia. Si tú te tienes que arrepentir todavía, si tú tienes que sacar cosas a la luz todavía, ahora es tu tiempo. Hazlo ahora. No lo dejes para después. Porque, como dijo Jesús, el reino de Dios está cerca. Así que ahora es el tiempo. Y sobre lo que me gustaría hablar todavía es cómo Jesús se llama a sus primeros discípulos, que también habla aquí en Marcos 1. Y dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaba la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Quiero detenerme acá. Primero, caminaba por la orilla del mar Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaba las redes al agua porque vivían de la pesca. Eso significa que ellos estaban trabajando. Ellos no estaban esperando, ellos no estaban mirando al cielo, ¿qué vamos a hacer? No estaban vagando, sino estaban trabajando, estaban en medio de su día a día, de su día de cotidiano, de sus tareas cotidianas. Y ahí viene Jesús y los saca, y los llama. Tremendo, ¿no? A veces estamos tan ocupados con las cosas que tenemos que hacer que Jesús nos llama y nosotros no lo escuchamos. Pero ¿qué hicieron Simón, luego Pedro y Andrés? Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Cuando Jesús los llama y dicen: vengan, síganme, ellos dejan todo y le siguen. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Vamos a ver este caso de acá también. Jesús vio a Santiago y a Juan y los llama. Ve que tienen padre, ven que también tienen trabajo, pero también los llama. Y dicen que ellos dejaron a su padre en la barca con las personas que habían contratado y le siguieron a Jesús. Eso significa, quizás para nosotros, que tenemos que dejar algunas cosas en la barca. No dice que Zebedeo era malo, no dice que Zebedeo los retenía, pero a veces nosotros tenemos que dejar cosas atrás. Quizás Jesús te dice que te arrepientas de tu pecado, pero quizás también te dice: deja algunas cosas atrás. Y quizás hasta en algunos casos, hasta sí es tu familia. No significa que tu familia es mala, acá no dice que Zebedeo es malo. Pero quizás tú tienes que seguir ahora y dejándolos en la barca, sabiendo que están bien, pero seguir. Quizás el Señor te está hablando de mudarte, quizás el Señor te está hablando que es el siguiente paso y quizás tú tienes que dejar también comodidades atrás. Y dices: ahora es el tiempo que salgas de la barca y que me sigas. Acá también vemos tanto Simón y Andrés como Santiago y Juan eran pescadores. Eso significa que eran personas súper simples, eran personas normales, eran personas que no tenían gran estudio, eran personas como tú y yo. Así que, ¿sabes qué? Lo chévere de acá, que también aprendemos en Marcos 1, es que Jesús llama a personas comunes como tú y yo. No busca a los que tienen los títulos universitarios, no busca a las personas que tienen el currículum, que han trabajado para no sé quién y tienen el currículum espiritual. Nosotros no sabemos si ellos creían en Dios ni siquiera. Eran personas que estaban ahí
y Dios los vio y los había escogido antes y fue a llamarlos. Entonces, el día de hoy, yo te quiero animar. ¿A qué? A que te dejes llamar por Jesús. Puede ser que te tengas que arrepentir de tus pecados. Puede ser que tienes que dejar cosas atrás. Puede ser que tengas que arreglar cosas todavía. Hazlo. Puede ser que te tienes que preparar todavía. Hazlo, prepárate. Acuérdate, todo el seminario, prepárate. Es importante que estemos preparados. Y no importa quién eres. Si nosotros vemos Juan, que fue el que abrió el camino para Jesús, fue tan raro, fue una persona muy particular. Pero eso significa que a Jesús no le importa tanto si tú eres así o asá. Juan era totalmente diferente que los apóstoles, pero los usó a todos y los llamó a todos. Los usó para otras cosas, pero los usó y tenía un llamado fuerte sobre su vida. Pero yo creo que también es súper importante que nosotros tomemos esa decisión otra vez, como hicieron los discípulos. Estaban en su día a día y se dejaron llamar. Y ¿saben qué es lo que también me da muchas ganas de seguir estudiando Marcos? Que acá Jesús les dice, yo les enseñaré cómo pescar a personas. Yo sé que muchos de nosotros estamos detrás de la gente en nuestras células. Muchos de nosotros estamos detrás de amigos, de familiares que queremos que conozcan a Jesús, pero no sabemos muy bien cómo. Pero en Marcos, y Jesús a sus discípulos les enseña cómo pescar a personas. Así que yo te animo, si tú estás interesado de saber cómo esto sigue y quizás de leerlo con otra perspectiva como antes, porque yo sé que muchos de ustedes ya han leído Marcos, leamos esto nuevamente juntos y realmente busquemos eso, cómo Jesús les enseña a pescar a personas. Yo quiero comenzar a también ser pescador de hombres. Yo también quiero comenzar a tener discípulos. Y lo quiero hacer no como a mí me parece, sino lo quiero hacer como Jesús les enseñó también a los discípulos. Así que eso me parece súper chévere. Y quizás Jesús ya te dijo, sígueme. Y tú ya sabes qué cosas tienes que dejar atrás. Entonces en estos días es tiempo que lo hagas y que realmente lo dejes y que lo sigas. Si se dan cuenta, eso de levantarse y salir de la barca fue un acto que ellos tenían que hacer. No eran, Jesús, te pido que tú me saques. No, los discípulos se tuvieron que parar, ellos tuvieron que pararse, ellos tuvieron que caminar y ir con Jesús. Jesús no fue y lo jaló, Jesús los llamó, pero ellos hicieron el acto de levantarse e ir con él. Y otra vez, Jesús te llamó y quizás todavía tú no sabes cuál es el llamado. Le dices, Jesús, yo quiero saber ese llamado. Pero el llamado que le da a los discípulos es para todos. Ven y sígueme. Así que, ¿qué tal si en estos días realmente le seguimos a Jesús? Dejamos atrás todo peso, dejamos atrás todo lo que nos retiene y comenzamos a seguirlo con todo lo que tenemos para ser como esos discípulos, que mucho más vamos a leer en estos 16 días. Así que esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido. La verdad, a mí me da muchas ganas de seguir leyendo. Obviamente que no hemos leído todo el capítulo. Si no lo has hecho, hazlo todavía. Hoy toca el capítulo 2. Creo que Daniela va a hablar un poquito sobre eso. Así que también léelo. No te olvides de orar con esa persona con la que te has comprometido. Si es necesario, pónganse alarma. Pero no dejen que cosas se metan, sino realmente, como lo puso el pastor, que es un compromiso inquebrantable. Lo mismo pasa con nuestro tiempo especial con el Señor. Busquémoslo. Este es el mes para crecer. Este diciembre es nuestro mes. Y los primeros días de enero igual, para entrar diferente al año 2021. Yo creo que el Señor nos ha dado tanto y hemos crecido tanto en este año 2020 que nos espera muchísimo más para el año 2021. Así que, chicos, estoy súper ansiosa de crecer con cada uno de ustedes y creo que va a ser tremendo todo lo que el Señor nos va a enseñar en estos días. Así que les mando un gran abrazo y espero que hayan disfrutado conmigo y vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. ¡Chao!
Bye.